Durante mi adolescencia yo tenía prácticamente todo lo que una persona podía desear y tener. Tenía una casa, una familia, amigos y podía hacer muchas cosas. Crecí en un ambiente católico donde me bautizaron de muy pequeña, hice la primera comunión, la confirmación. Y en aquel momento yo creía que de alguna manera Dios existía, pero estaba muy en desacuerdo con las normas y las tradiciones religiosas que se me estaban enseñando, así que decidí simplemente no hacer las cosas simplemente porque así me las estaban inculcando. En mi entorno familiar siempre se me incentivó a que buscara la verdad de las cosas, que fuera una mujer que investigara, que tratara de no creer todo simplemente porque así me lo decían, sino buscar la objetividad, la razón de las cosas. Empecé a definirme como una persona espiritual, pero no religiosa. En mi casa había muchísimos libros que contenían temas de filosofía, budismo, pluralismo, taoísmo, temas relacionados con el autoayuda. Y aparte de eso también tenía libros como por ejemplo El poder de la hora de Eckhart Tolle o La ley de la atracción, El secreto, libros de personas de renombre como Deepak Chopra o contenido de artistas como por ejemplo Jim Carrey o Oprah Winfrey, y de cierta manera estos contenidos eran de influencia para mí. Todos estos autores hablaban de algo en común y era el despertar de la conciencia. Me gustaba todo esto porque de alguna manera yo quería encontrarle sentido a la vida. Todos estos temas mezclaban crecimiento personal con temas de la nueva era. Cuando comencé a estudiar todo esto me di cuenta que hay un límite a lo que la ciencia como tal puede explicar. Preguntas como ¿a dónde voy si muero? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene la mente? ¿Por qué estoy aquí? Eran preguntas que rodeaban mucho mi mente y para intentar responderlas me adentré cada vez más en este mundo de conocimientos. Leía los libros sagrados, el Bhagavad Gita, el Corán, incluso mezclé también la Biblia dentro de todo lo que estaba leyendo y simplemente tomaba lo que me parecía y desechaba lo que no me gustaba. Y todo esto simplemente me llevó a un sincretismo religioso, a una mezcla de prácticas. Todo este mundo de conocimientos produjo en mí un estado de admiración, de asombro, de incluso misterio. Debatía y argumentaba con otras personas de por qué no era necesario ir a la iglesia para tener a Dios en tu corazón. Creía que simplemente lo que yo estaba haciendo me estaba llevando por un camino de libertad. Yo sentía que necesitaba pruebas, que necesitaba evidencia y aún mi profesión me inclinaba a buscarlas, pero recuerdo que yo sentía en el fondo que estaba encontrando estas respuestas. Me incliné a un modo de pensar donde todo era relativo, donde el bien y el mal eran relativos. Bajo este marco de pensamientos como tal, no existe el pecado, porque dentro de esta cosmovisión tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. Lo peor de todo esto realmente es que a la par de mi supuesto crecimiento espiritual y expansión, solía fumar, solía frecuentar muchas fiestas, donde salía con chicos, buscando de alguna manera que ellos llenaran un vacío en mí. Muchas veces me rompieron el corazón. No creía en la familia, me sentía sola, me sentía deprimida, tenía pensamientos de querer quitarme la vida. Realmente no sabía el por qué estaba aquí, no sabía si mi vida realmente tenía sentido o tenía un propósito el yo seguir viva. Me sentía profundamente sola, profundamente vacía y en constante dolor. No sabía cómo hacer para quitarme el dolor que en lo profundo de mi alma yo sentía. Tenía muchísimas inseguridades y la ansiedad me acompañaba a todo lugar. Mi vida estaba llena de excesos y de caos. Trataba de encajar y recuerdo que realmente nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando porque yo era muy buena fingiendo que todo estaba bien. Mi vida era increíble en el exterior, pero irónicamente mientras más conocimiento espiritual adquiría, menos fruto en mi vida personal tenía. En aquel tiempo, una amiga de la familia llegó justamente en ese periodo de mi vida donde había bastante
frustración y tristeza. Y me invitó a visitar un lugar donde había una supuesta terapeuta espiritual que trabajaba con diversas prácticas y que aparentemente si yo iba para allá pues me iba a mejorar. Aparte de eso tenía enfermedades continuamente en mi cuerpo y bueno, la verdad que la propuesta que me hizo y la invitación me pareció bastante cautivadora. Accedí y cuando fui, esta mujer me introdujo cada vez más a prácticas como el péndulo, el reiki, el tarot, el horóscopo, la lectura de cartas. Empecé a practicar el sueño lúcido, las constelaciones familiares. Ella practicaba la nueva era. Ella me incentivaba a practicar la meditación trascendental, que practicara yoga, que practicara conexión con los chakras. Era cada vez más. Todo lo que es el CRP, la clarividencia, la magia blanca, todo esto era algo que era totalmente normal y yo lo fui aceptando cada vez más. Todo esto tenía elementos sobrenaturales y a mí me llamaba la atención. Y de por sí también esto está muy promovido hoy en día en la música, en la televisión, en la cultura, así que la verdad no me parecía nada malo. De hecho, pensé que estaba cada día más cerca de Dios porque ella me decía cosas que nadie sabía y yo pensé que era Dios quien le hablaba, así que de verdad que me dejé guiar por muchos de sus consejos y sus recomendaciones en general. En ese movimiento me enseñaron a creer que yo tenía como espíritus guías o maestros que de alguna manera me iban a guiar hacia mi propósito. Se me fomentaba la idea de que el pecado no existía. La existencia del mal se ve como un complemento, así como el yin y como el yang. Y por supuesto la existencia del cielo y del infierno es una realidad hipotética. No hay una moralidad clara. En ningún momento hablaban de Jesús y si lo mencionaban no era para criticar su figura, sino para equipararlo a otro maestro más, como si fuera alguien igual a Buda o Krishna o como Mahoma, es decir, que era alguien importante pero no hablaban de su divinidad. Todo este movimiento como tal te hace pensar que tú puedes ser el propio Dios de tu vida, que tú puedes ser el centro. Bajo un concepto humanista, Dios pasa a un segundo plano y nosotros como tal nos convertimos en los dioses de nuestra propia vida. Yo lo que no sabía es que el enemigo puede usar gente y puede hacer cosas para simplemente guiarte a cosas que no son ciertas. De hecho, hay un versículo que dice que aún el diablo se disfraza de ángel de luz. Yo no iba a estar en este mundo si me lo pintaban como algo feo. Realmente fue algo que se me presentó como una oportunidad muy bonita, muy interesante y que prometía cosas que yo necesitaba y que aparte estaba buscando, como la felicidad, el crecimiento, la evolución, la sanidad. Eran cosas que yo anhelaba profundamente. En este movimiento no llaman a Dios por su nombre, sino que es el universo como tal. Es una fuerza, es una energía, pero hasta ahí. Y lo que empezó a suceder ya empezó a asustarme bastante. Recuerdo que un día estaba en mi cuarto y de repente sentí como que alguien entró y me tocó el hombro. Me volteé a ver quién era y no había absolutamente nadie. Eso me pareció extremadamente raro y recuerdo que pensé en decirle a alguien, pero también dudaba porque ¿quién me iba a creer? Me quedé completamente callada y cuando esto sucedió ya yo tenía unos días de haber iniciado un tipo de práctica de meditación que tenía como propósito principal el conectar con la divinidad, el poder ser más feliz, el poder conectar con tu propósito, algo que todos muy en el fondo estamos buscando. Según los gurús y los mentores que hacían este tipo de prácticas, me decían que tenía que continuar por ese camino y que de cierta manera iba a llegar a un estado de iluminación. Cada día que pasaba me encontraba teniendo más y más experiencias espirituales. Erróneamente pensé que estaba haciendo lo correcto. El problema era que yo era una ciega siendo guiada por otros ciegos. Y esto es lo que pasa realmente cuando empiezas en el camino del ocultismo. Yo permití que muchas de estas cosas siguieran pasando, así que prácticamente le abrí la puerta a muchos espíritus y entidades a que estuvieran tomando gobierno en mi alma, sin saberlo, por supuesto. Recuerdo que estas voces que empezaba a escuchar eran simpáticas, amables, pero luego de un tiempo se volvieron cada vez más crueles, cada vez más dañinas. Incluso llegué a escuchar voces que me decían que me iba a morir, que escribiera cartas para que me despidiera de mis seres queridos, y yo entendía que era algo profundamente espiritual porque nada de esto había pasado en ningún otro momento en mi vida.
se volvió algo muy grave. Incluso mis padres no sabían lo que me estaba pasando, mi familia se asustó por verme en la condición en la que estaba, porque por momentos perdía la conciencia, decía cosas que verdaderamente hoy en día recuerdo y es fuerte, porque nadie quiere que le suceda eso a un hijo, a un familiar, y mi familia, al verse en esa postura, recuerdo que ellos intentaron buscar ayuda, y en ese momento pues las opciones eran internarme en el psiquiátrico. Recuerdo que el profesional del psicólogo de aquel momento lo que había visto en mí era que yo tenía una bipolaridad con episodios psicóticos, y pues evidentemente desde el ámbito natural se veía así, pero la causa era netamente espiritual, por haber abierto puertas al enemigo de tal manera. A mí se me tenía que tener vigilada todo el tiempo para que no me hiciera daño, para que no hiciera algo loco. Ya estaban a punto de internarme. Recuerdo que incluso se buscó ayuda en iglesias católicas de mi ciudad, y los diferentes curas a los que me llevaron, porque no fueron dos, fueron varios, y muchos decían que no me podían ayudar, que tenían que llamar a otra persona, y eso se alargó mucho el tema, porque la verdad estaba tan grave que nadie sabía qué hacer como tal. Yo recuerdo que la gente oraba a los santos, oraba a María para pedir que me liberara, para pedir ayuda, y eso duró mucho tiempo. Descansar en aquel tiempo era una total odisea para mí, porque tenía muchas pesadillas en la noche. Lo último que quería hacer era dormir, porque en ese momento, si yo me sentía mal de día despierta, de noche era inclusive peor. Me empezaron a medicar también en aquel momento, y recuerdo que fueron uno de los peores días de mi vida. Para ese tiempo yo tenía unos amigos vecinos que eran cristianos, los cuales se enteraron de lo que yo estaba atravesando, y tuve la oportunidad de conversar un poco con ellos en el tiempo que estaba consciente, y les comenté y les planteé lo que yo sentía, y ellos simplemente me dijeron: Mariana, tranquila, que nosotros vamos a orar por ti. Yo recordé que hacía años atrás uno de estos amigos me llegó a hablar de Jesús, y recuerdo que me comentaba lo mucho que él había cambiado su vida. Sin embargo, mi respuesta siempre era: yo respeto tu religión, pero no la comparto. Tampoco era algo que yo insistía en negarle, simplemente no era algo que yo le prestaba mucha atención. Sin embargo, en ese momento, cuando ellos se ofrecen a orar por mí, mi respuesta es: bueno, yo la verdad necesito ayuda, así que no me voy a negar. Por varios días, varias personas de esa congregación cristiana fueron a mi casa a orar por mí, y más de una vez oraban y oraban, y la verdad es que la guerra espiritual era tan fuerte por mi alma, y principalmente era porque yo no había entendido la verdad de Jesús. Yo le había dado legalidad a los demonios a que estuvieran atormentando mi alma y mi mente. ¿Por qué? Porque en las prácticas en las que yo estaba, yo hablaba de Jesús, pero a mí no se me había revelado Jesús como Señor y Salvador de mi vida. La palabra de Dios dice algo, y es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo había escuchado de Jesús, pero yo no había conocido al Maestro como la única verdad, como el único camino. Y lo cierto es que hubo un día en mi habitación donde me vino a mi mente un versículo que años atrás había leído en base a todas las investigaciones que yo tenía, y ese versículo decía: yo y el Padre somos uno. Y lo impresionante es que en ese momento yo veo la imagen de la crucifixión y siento la voz de Dios que me dice que eso es personal, que Él había muerto en esa cruz por mí, para que yo pudiese ser salva, para que yo pudiese tener una relación con Él, y para que yo pudiese ser libre de eso que me estaba atormentando en ese momento. Yo caí de rodillas, fui muy quebrantada por esto, porque jamás había entendido que Dios quería una relación personal conmigo, y que Él había venido a esta tierra para vivir una vida siendo 100% humano, pero también 100% Dios, y de esa manera poder hacerme a mí libre de lo que yo estaba viviendo. Y sobre todo, algo que me sanó profundamente en mi corazón es el hecho de sentirme amada.
Nunca me había sentido amada de esa manera. Cuando me arrodillo y empiezo a llorar, le dije a Dios, si tú me sacas de esto, yo hago un pacto contigo de servirte toda mi vida. Y es un pacto que sigo manteniendo hasta el día de hoy. Aunque esto pasó en mi cuarto, yo le prometí a Dios esto y le dije a Dios que si era su voluntad que yo fuese a una iglesia cristiana, yo lo iba a hacer por agradecimiento, porque yo entendía que lo que me estaba pasando no era normal y que si yo salía de ahí era porque verdaderamente un Dios lleno de poder y lleno de bondad era el único capaz de librarme de lo que yo estaba atravesando. Muchas personas viven en prácticas como las que yo tenía en mi vida. Y cuando vamos al trasfondo de todo es porque muchos tienen vidas de carencias, muchos viven familias que tienen problemas, donde hay desunión, donde hay maldiciones generacionales que aún están operando. Y todo es porque estas puertas que traen brujería a la vida de muchos traen cosas que son negativas, traen dolor, traen daño. Y muchas veces la gente las practica por cultura, por tradición, y se van pasando de generación en generación y son creencias que de alguna manera nos apartan de la verdad y nos apartan de que nuestra alma pueda verdaderamente ser libre al conocer al verdadero y único Dios. Ese corazón endurecido que tienes, Dios lo puede quebrantar, Dios puede ayudarte a creer, Dios puede borrar de ti esa incredulidad en tu corazón que te impide creer verdaderamente que Él es capaz de hacer milagros, que Él es capaz de sanar, que Él es capaz de liberar. Y donde sea que estés, lo que sea que hayas creído, mentiras acerca de Él, que te han separado de su amor, quiero decirte que hoy es posible que Él tenga un encuentro personal contigo ahí donde estás. Así que si tú deseas conocer a este Jesús, si tú quieres que Jesús empiece a ser parte de tu vida, que empiece a ser el Señor y Salvador de tu vida, lo único que tienes que hacer es entender que Él quiere darte propósito, salvación y vida eterna. Hay un infierno y hay un cielo. El infierno es real y es un lugar a donde Dios no desea que tú vayas, pero también hay un cielo que Dios quiere que tú experimentes aquí y ahora, en tu cuerpo, siendo libre, siendo sano y por supuesto en tu corazón, pero también hay una eternidad, es decir, tú y yo un día vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos o no en esta tierra. Yo quiero y anhelo que tú puedas también experimentar esa realidad del cielo una vez que te toque partir de esta tierra. Necesitamos entender que todos hemos pecado, que todos hemos fallado y que todos hemos sido separados y destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su presencia. Pero cuando nosotros reconocemos esto, podemos entonces empezar a caminar la vida que Dios preparó para nosotros y experimentar los planes que Él tiene para ti y para mí. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, en tu habitación, en la calle, donde sea que te encuentres, y repitas conmigo esta oración. Dile ahí donde estás a Dios: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que me laves con tu sangre, quiero que me limpies, quiero que guardes mi vida, Señor, y que me conectes a tu propósito eterno. Espíritu Santo, a partir de ahora soy hecho nuevo y quiero hacer las cosas direccionado por tu Espíritu Santo. Rompo con todo aquello que me aleje de ti en el nombre de Jesús. Sin importar dónde te encuentres, Él te ama y quiere darte dirección, paz y vida. Si deseas ponerte en comunicación conmigo o quieres contarme tu testimonio, puedes hacerlo. Escríbeme en los comentarios para yo contactarte. Y realmente, si este testimonio te fue de impacto y sientes que es necesario que otros lo escuchen, compártelo en tus redes sociales o compárteselo directamente a alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje. Gracias por quedarte en este video, y también los demás que se quedaron hasta el final. Quiero poder hacer una oración por ti, porque sé que muchos lidian con ataduras, con cadenas, muchos han practicado las mismas cosas que yo y sienten que están luchando, o a lo mejor aún hay velos, hay preguntas que tienes en tu mente, así que voy a orar por ti para que sea Dios obrando y guiándote a toda verdad. Espíritu Santo, oro por cada persona que me está viendo en este momento. Oro para que verdaderamente ellos puedan ser transformados por tu presencia y para que ellos puedan tener, Señor, encuentros contigo. Rompe esas cadenas que los atan, Señor, a la maldad. Rompe esas cadenas, Señor, que los mantienen en mundos
de opresión, en mundos de oscuridad. Espíritu Santo, rompe esas maldiciones que no permiten que alcancen salvación, que no permiten que ellos puedan verdaderamente tener tu gozo, tener tu paz, tener tu llenura espiritual, una llenura que solamente tú puedes dar. Espíritu Santo, gracias porque sé que cada persona que escuchó este testimonio podrá, Señor, ser diferente. Algo, Señor, una semilla de fe ha quedado plantada en sus corazones y yo profetizo que ellos, Señor, cumplirán su propósito en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.